Serena Hernández bajó del tren con una maleta pequeña en una mano y el estuche del violín firme en la otra, y se detuvo en el último escalón antes de tocar el suelo. Tenía una sensación extraña, difícil de explicar, como si aquel lugar ya supiera su nombre. Fue cuando oyó los pasos. Eran los pasos de alguien que no necesitaba desviarse de nada, amplios, seguros, el sonido firme de las suelas sobre el empedrado del andén. Serena giró la cabeza por instinto, y fue exactamente en ese momento que Juan Toledo, duque de Beloria, también giró. No fue una mirada larga, duró apenas un segundo, tiempo suficiente para que el corazón de ambos se acelerara, el pensamiento se detuviera y el ruido del mundo desapareciera. Juan cruzaba el andén con el sombrero en la mano y el abrigo oscuro abierto por el viento, y había en su rostro una expresión cargada, de quien parte no por querer, sino porque necesita. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, por un breve momento Juan se olvidó de cómo se respira. Serena sintió un calor súbito en el pecho, una nueva conciencia de estar de pie en aquel lugar. Ella no desvió la mirada, él tampoco, y cuando el asistente a su lado dijo algo en voz baja y él finalmente giró la cabeza, Serena se dio cuenta de que estaba sosteniendo el estuche del violín con más fuerza de la que necesitaba. Juan subió sin mirar atrás, pero se llevó algo con él, y ambos lo sabían, incluso sin palabras, incluso sin conocerse, incluso sin haber intercambiado un solo sonido más allá de aquella mirada. Lo que sintió lo acompañó el resto del día. El tren partió con un silbido largo y grave que resonó por los campos abiertos. Serena se quedó parada en el andén un momento más, mirando el humo que el tren dejó atrás. Luego respiró hondo, ajustó el estuche en el hombro, sacó del bolsillo el papel con la dirección de la familia que la había contratado y siguió adelante, porque eso es lo que se hace cuando la vida llama, incluso cuando el corazón aún está tratando de entender lo que acaba de suceder. Dentro del tren, Juan Toledo permaneció de pie en el pasillo más tiempo del necesario antes de entrar en el compartimento reservado para él. Juan estaba mirando por la ventana del pasillo, el andén quedando atrás. Los campos comenzaban a surgir a ambos lados, y la joven de abrigo sencillo y estuche de violín en el hombro ya había desaparecido entre las otras personas que se quedaron en Beloria. Pero él seguía mirando el punto donde ella estaba, como si los ojos aún no hubieran recibido el mensaje de que ella se fue. Eran ojos verdes. Eso lo vio con claridad incluso en la distancia, incluso en el breve segundo que duró. Verdes y directos. «Excelencia», dijo el asistente con cuidado. «¿Se encuentra bien?» Juan se volvió, entró en el compartimento y se sentó cerca de la ventana sin responder de inmediato. Tomó el periódico, lo abrió por la mitad y se quedó con los ojos fijos en las letras durante mucho tiempo sin leer una línea. «Sí», dijo finalmente. «Todo está bien». Doblaron el periódico, lo colocó sobre el asiento de al lado y se quedó mirando los campos de Beloria pasando rápidos por la ventana, sus campos, sus tierras, el lugar donde nació y donde el destino ya había decidido buena parte de lo que sería su vida antes incluso de que tuviera edad para opinar. Pensó en Lady Iris, que lo esperaba en Beloria con la elegancia educada de quien cumple bien el papel que le fue dado. Pensó en el acuerdo que las familias sellarían pronto, en los planes de su consejero, el barón Castillo, que había tejido el acuerdo entre las familias con la paciencia de quien invierte en algo que pretende cosechar durante muchos años, en las expectativas de todos los que lo rodeaban. Pensó en todo eso con la claridad de siempre, y entonces, sin querer, pensó en los ojos verdes de la joven del andén, y la claridad desapareció. Cerró los ojos. El tren siguió por Beloria, y el viento en los campos allá afuera continuó soplando, ajeno a lo que había sucedido. El carruaje que la familia Monteiro había enviado era simple, pero cómodo. El cochero era un hombre de pocas palabras. Los campos dorados pasaban despacio. Los caminos de tierra se abrían y cerraban entre cercas y árboles. Las casonas de piedra surgían a lo lejos con sus chimeneas funcionando desde temprano por la mañana. Beloria era mucho más hermosa de lo que Serena había imaginado.
Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión de los Monteiro, al final de una alameda de cipreses altos, la puerta de la casa se abrió incluso antes de que Serena bajara. E Iris Monteiro descendió los escalones del porche con un libro aún abierto en la mano izquierda y una sonrisa que llegó antes que ella. «Debe ser Serena», dijo Iris bajando los escalones del porche con el libro apretado contra el pecho y la sonrisa de quien ya decidió que le gusta antes incluso de conocer. Serena sonrió a la joven simpática y habladora frente a ella. «Tuve miedo en vano», dijo Iris, haciendo una pausa y mirando el estuche con curiosidad genuina. «¿Es el violín de tu padre?». Serena parpadeó. Nadie había preguntado eso tan pronto, antes incluso de ofrecer una taza de té o mostrar la habitación. «Sí, señora», dijo ella. «Iris». La voz de doña Carmen Monteiro vino desde el porche con la firmeza de quien usa el nombre del hijo como puntuación. «Deja entrar a la señorita Hernández antes de empezar». «Estoy siendo simpática, madre», respondió Iris sin girarse. «Existe una distancia considerable entre ser simpática y lo que estás haciendo», dijo doña Carmen seca y firme. Iris puso los ojos en blanco de una manera tan discreta que solo Serena lo vio, y luego hizo un gesto amable hacia la puerta. «Entre, por favor», dijo Iris con ligereza. «El té está caliente y mi madre se queda más tranquila después de la segunda taza. Es una ley de la naturaleza en nuestra casa». Serena entró. Doña Carmen condujo las presentaciones con precisión. 3 clases de violín por semana, inicio a la mañana siguiente. Discreción absoluta en cuanto a los asuntos de la familia y de la región. Serena estuvo de acuerdo con todo y observó a la mujer frente a ella con atención. Era alguien que aprendió pronto que cuidar y controlar van juntos, y que nadie tuvo jamás el valor de decir lo contrario. Iris permaneció en silencio durante toda la conversación, con la taza en las manos y los ojos en la ventana, callada como quien ya conoce el discurso de memoria. Cuando doña Carmen salió para ocuparse de otros asuntos de la casa, el silencio que quedó entre las dos jóvenes fue diferente, más honesto, sin la formalidad que exige la presencia de otros. «No es difícil por maldad», dijo Iris en voz baja, sin apartar los ojos de la ventana, después de que doña Carmen salió. «Le enseñaron que controlar a quien ama es lo mismo que proteger. Yo no estoy de acuerdo». Serena permaneció en silencio por un momento. No era el tipo de cosa que se responde, pero escuchó con cuidado y guardó con respeto. Entonces, simplemente miró a Iris con atención genuina, e Iris supo, sin necesitar nada más, que había hablado con la persona correcta. La habitación estaba en el segundo piso, con ventana hacia la parte trasera de la propiedad y los campos de Veloria afuera. Serena dejó la maleta sobre la cama, colgó el abrigo y se quedó parada frente a la ventana. A lo lejos, en el horizonte, había una casona más grande, piedra más oscura, muro alto, ventanas altas que captaban el último sol del día. Colocó la maleta sobre la cama y la abrió. Debajo de la ropa doblada estaba la carpeta de cuero fino que su padre usaba para guardar partituras, gastada en los bordes. Serena la sacó despacio. Se sentó en el borde de la cama y la abrió en el único documento que la carpeta tenía. 8 páginas de notas escritas a mano, con la caligrafía irregular que su padre nunca logró afinar. Las primeras páginas estaban completas, densas, llenas de correcciones en los márgenes. La última rota a la mitad, la música interrumpida en un punto que pedía continuación. Una frase que quedó abierta para siempre el día en que su padre se levantó de la mesa y no volvió más. Serena se quedó mirando aquellas últimas notas durante mucho tiempo, como hacía cada vez que abría la partitura, intentando oír dentro de sí misma la continuación que su padre no dejó escrita. Nunca la oyó. Cerró la carpeta con cuidado. Tomó el violín. Tocó esa noche con la ventana entreabierta, de pie en el centro de la habitación. Sin partitura, tocó lo que Veloria había puesto en ella aquel primer día. Los campos, la estación, el par de ojos castaños, tocó, sin querer, los primeros compases de la partitura de su padre, y se detuvo donde siempre se detenía, en ese punto en que la música pedía una continuación que ella no tenía. En el pasillo de abajo,
Iris estaba apoyada en la pared con el libro cerrado en las manos y los ojos húmedos, culpa de la emoción que llega cuando una música nos toma desprevenidos. Se quedó allí hasta que Serena terminó. Luego fue a su habitación, se acostó en la cama y se quedó mirando el techo durante mucho tiempo. Pensó en el hombre que amaba en silencio desde hacía años. Pensó en el matrimonio que se acercaba y en cómo el amor verdadero no tiene espacio cuando tu vida es planeada por otras personas. Veloria estaba en silencio allá afuera. Los campos oscuros, el viento detenido, las estrellas frías en el cielo sin nubes. Aún no lo sabían, pero aquella mañana el destino había sellado sus caminos. Había pasado un mes desde que Juan vio a la mujer en el andén. 30 días de reuniones, de caminos, de ventanas de hotel con paisajes que él no veía, porque su pensamiento insistía en volver a aquel segundo en el andén de Veloria. Intentó trabajar. Lo había logrado la mayor parte del tiempo, pero siempre había un momento del día, temprano cuando el silencio aún era completo, o tarde en la noche, cuando el cansancio bajaba la guardia, en que los ojos verdes volvían a su mente, y Juan se quedaba detenido con lo que fuera que tuviera en la mano, sin lograr recordar lo que estaba haciendo antes. Veloria surgía en el horizonte, un día soleado, con la luz dorada recostada sobre los campos y el viento bajo corriendo por la hierba alta a los lados del camino. Debería ir directo a la casona, descansar, dejar que las maletas fueran deshechas con calma. En lugar de eso, giró su caballo en dirección a la mansión Monteiro. Había estado fuera por un mes. Visitar a Lady Iris era el gesto correcto, lo que se esperaba de él, parte de la vida que otros habían planeado para él mucho antes de que tuviera voz para opinar. Doña Carmen recibió a Juan en la entrada con toda la formalidad que el momento exigía, la sonrisa medida, las palabras correctas, la invitación a la sala de visitas, donde el té sería servido. Iris bajó la escalera unos minutos después, elegante como siempre, con el vestido azul oscuro que realzaba la postura erguida y los cabellos rubios recogidos, con el cuidado de quien aprendió desde pequeña que la apariencia también es una forma de educación. Sonrió a Juan con el calor gentil de quien lo respeta, y él correspondió con el mismo calor. Conversaron sobre el viaje, sobre Veloria, sobre los planes del varón para las fiestas de fin de año, y todo transcurrió de forma tranquila. Hábitos ensayados tantas veces que ya no requieren esfuerzo. Iris escuchaba a Juan con atención, pero por dentro contaba los minutos. Juan era excelente compañía, educado, atento y gentil, pero en el establo de su padre había un hombre con las mismas cualidades, pero el único título que poseía era el de dueño de su corazón. Miguel Arantes era quien robaba los pensamientos de Iris. La melodía entró por la ventana abierta de la sala. Era un violín, y quien tocaba sabía lo que hacía, no con la técnica fría de quien memorizó las notas, sino con algo más profundo, más verdadero, del tipo que solo surge cuando la música y quien la toca son la misma cosa. Juan se detuvo a mitad de una frase. Iris lo vio. Se quedó en silencio. Juan dejó la taza sobre la mesa despacio, como si un movimiento brusco pudiera interrumpir el sonido, y giró la cabeza hacia la ventana, los ojos buscando el sonido y el pensamiento, intentando entender lo que estaba sintiendo, mientras aquellas notas llenaban la sala con una belleza aún sin nombre. «Es Serena», dijo Iris, con la voz tranquila de quien observa. «La profesora de violín de la que le hablé en una de las cartas. Llegó hace un mes». Juan asintió con la cabeza sin apartar los ojos de la ventana. Luego, sin decir nada, se levantó. Iris tampoco dijo nada. Se quedó con la taza en las manos y los ojos en el rostro de él. El jardín de los Monteiro era amplio, con parterres bien cuidados y un camino de piedras que llevaba hasta el fondo de la propiedad, donde un almendro viejo extendía sus ramas sobre un banco de piedra desgastado por el tiempo. Fue allí donde Juan la encontró. Serena estaba sentada en el banco con el violín en el hombro y los ojos cerrados, la postura erguida. La luz del atardecer caía de lado sobre ella, dorada y lenta, e iluminaba los cabellos castaños con una claridad que parecía intencional. Juan se detuvo en el camino de piedras a unos pasos de distancia y se quedó mirando.
Había algo en ella que le resultaba familiar. Se quedó intentando entender de dónde conocía aquella figura, revisando la memoria con el ceño levemente fruncido, hasta que Serena terminó la última nota. Dejó el arco descansar y abrió los ojos. Verdes. Queridos oyentes, antes de continuar con este momento de quitar el aliento, necesito hablar con ustedes. Sé que están curiosos por saber qué va a pasar entre ellos, y les prometo que vale la pena quedarse. Esta historia tiene un secreto guardado dentro de una música que va a cambiar todo lo que creen saber sobre estos dos personajes. Yo ya estoy con mi té en las manos, sentado en mi sillón favorito escribiendo la próxima historia, y ustedes, ¿qué están haciendo y desde dónde me escuchan hoy? Cuéntenmelo en los comentarios. Y suscríbanse ya al canal Los Corazones Enamorados y activen la campanita. No quiero que se pierdan ninguna de las historias que están por venir. Ahora vengan conmigo. La historia nos está esperando. Juan sintió el suelo afirmarse de una manera diferente bajo sus pies. Eran los mismos ojos, la mujer del andén. Un mes después el destino la había puesto de nuevo frente a él. Serena lo vio detenido en el camino y se levantó deprisa, con el cuidado instintivo de quien fue criada sabiendo que la postura importa cuando hay personas de posición cerca. «Disculpe, señor», dijo ella, sosteniendo el violín con cuidado. No sabía que había visita, con permiso. «No es necesario», la interrumpió Juan. Su voz salió más firme de lo que pretendía. Serena se quedó inmóvil, con los ojos en él, y Juan vio el momento exacto en que ella también lo reconoció. Un cambio pequeño, casi imperceptible, un leve abrir de los ojos antes de que la expresión volviera a su lugar. Ella lo reconoció. Fue entonces cuando Iris llegó al jardín. «Veo que ya encontró el camino al jardín», dijo Iris, deteniéndose al lado de Juan con una sonrisa leve. «Serena, este es Juan Toledo, duque de Veloria». Hizo una breve pausa antes de completar, con la voz en el mismo tono de siempre. «Mi prometido». Serena hizo una reverencia discreta, con los ojos bajos por un segundo, y cuando los levantó de nuevo, Iris lo vio. Fue rápido, fue pequeño, fue el tipo de cosa que solo quien está prestando atención en el lugar correcto, en el momento correcto, logra ver. Un destello en los ojos de Serena que lo dijo todo sin decir nada. Iris miró a Juan. Él estaba mirando a Serena con la compostura de siempre, y con un esfuerzo que ella reconoció, porque era el mismo esfuerzo que ella hacía cada vez que Miguel entraba en una sala. «Señorita Hernández», dijo Juan, con una leve inclinación de cabeza. «Escuché su música mientras caminaba hasta aquí. Es una música muy hermosa». «Gracias, es de mi padre», respondió Serena con sencillez. «Él la compuso, pero nunca la terminó». «¿Por qué?», preguntó Juan, y había una curiosidad genuina en la pregunta que no había planeado. Serena guardó un segundo de silencio antes de responder. «No sabría decirle, Excelencia», dijo con honestidad. «Siempre pensé que le faltaba algo que aún iba a encontrar. Pero el tiempo no esperó». Juan no respondió, no era necesario. Iris se quedó parada en la ventana de la sala después de que Juan se fue, mirando el jardín donde Serena aún guardaba el violín en el estuche con los movimientos cuidadosos de siempre. Doña Carmen había salido para ocuparse de la cena, y la sala estaba en silencio con la luz del atardecer entrando por los ventanales y dibujando sombras largas en el suelo. Ella lo había visto en los ojos de Serena y de Juan, y lo que vio no dejaba ninguna duda, porque era el mismo sentimiento que conocía dentro de sí, el mismo que sentía cada vez que Miguel le sonreía en el establo, con ese modo simple y honesto de quien no sabe fingir. Iris apoyó la frente en el vidrio frío de la ventana. Si el matrimonio ocurría, lo sabía ahora con una claridad que dolía. No rompería solo su corazón. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio y doña Carmen ya se había retirado, Iris cruzó el pasillo oscuro hasta el establo con el chal sobre los hombros y los pasos rápidos de quien conoce el camino de memoria. Miguel estaba terminando de acomodar a los caballos para la noche, con los movimientos tranquilos y precisos de siempre, y cuando oyó la puerta, giró la cabeza y todo su rostro cambió. «No deberías estar aquí»,
dijo Miguel en voz baja, secándose las manos en el paño de trabajo. Si tu madre despierta. Mi madre duerme temprano, respondió Iris, deteniéndose cerca de él. Y necesitaba verte. Miguel la miró por un momento con aquella atención tranquila que ella amaba, el tipo de atención que no exige, no presiona, solo está. ¿Ocurrió algo?, preguntó él con cuidado. Iris guardó silencio un instante. Luego apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, y Miguel también se quedó quieto, con la mano posada con cuidado sobre el cabello de ella, y ninguno de los dos necesitó más palabras durante mucho tiempo. «Todo va a estar bien», dijo él finalmente, con la voz baja y firme. «Quisiera que fuera así de simple», respondió Iris, sin apartar la cabeza de su hombro. Serena estaba acostada en la cama, con la partitura de su padre abierta sobre el regazo, cuando oyó el leve golpe en la puerta. Guardó la carpeta con cuidado, se levantó y abrió la puerta. Iris estaba en el umbral con el chal aún sobre los hombros y el rostro de quien acaba de tomar una decisión. «¿Puedo pasar?», dijo Iris en voz baja. Serena se apartó para dejarla entrar. Iris entró, se sentó en el borde de la cama y permaneció en silencio un momento con las manos en el regazo. Luego levantó los ojos hacia Serena, que había quedado de pie cerca de la ventana, y dijo con la voz firme y baja de quien eligió ser honesta: «Vi lo que ocurrió en el jardín hoy. Lo vi en sus ojos y lo vi en los tuyos». Hizo una breve pausa. «Y necesito que sepas que lo entiendo, Serena. Lo vi una única vez, en la estación, el día en que llegué. Fue un segundo, no sabía quién era, pero no lo olvidé». Hizo una pausa. «Lo siento, no sabía que era tu prometido». Iris permaneció sentada en el borde de la cama con las manos en el regazo y escuchó todo sin interrumpir. Luego se quedó en silencio por un momento. Serena abrió la boca para decir algo, pero Iris continuó antes de que pudiera. «No necesitas disculparte», dijo Iris con firmeza gentil. «No es culpa tuya, no es culpa de nadie». Miró sus propias manos por un segundo antes de continuar. «Yo también amo a otra persona, Serena, desde hace años. Es un hombre sencillo, sin título, que trabaja aquí en la propiedad de mi padre, y lo que siento por él es lo más verdadero que he sentido en toda mi vida». Serena se quedó en silencio, escuchando. «El matrimonio con Juan fue decidido por nuestras familias», continuó Iris con la voz firme, pero baja. «Siempre supe que me casaría con él. Intenté durante años amarlo, pero conocí a Miguel, entonces aprendí a aceptar. Pero hoy, en el jardín, cuando vi la forma en que él te miró», Iris levantó los ojos hacia Serena. «Vi lo que nunca vi que sintiera por mí. Y entendí que si este matrimonio ocurre, no va a lastimar solo mi corazón». El silencio que vino después fue largo y honesto. «El destino es curioso», dijo Iris finalmente, con una sonrisa pequeña y cansada. «Parece que estaba esperando a los dos». Serena no respondió, pero sus ojos se humedecieron y no apartó la mirada. Iris se levantó y fue hacia ella y la abrazó. En la casona de piedra oscura del otro lado de los campos, Juan estaba de pie frente a la ventana del despacho, mirando la luz encendida en dirección a la mansión Monteiro. Se quedó allí por un tiempo que no supo medir. El barón Castillo había mandado recado aquella misma tarde pidiendo una definición de fecha para el compromiso formal. Juan había dejado la carta sobre la mesa sin abrir. Después apagó la vela de la mesa y fue al cuarto sin mirar hacia atrás, del mismo modo en que había abordado aquel tren un mes atrás. Como en aquel día, no mirar hacia atrás no cambiaba sus pensamientos. No durmió por un largo tiempo. Después de que la conversación con Iris terminó, Serena se sentó en el borde de la cama y permaneció en silencio por un momento con las manos en el regazo. Luego abrió la carpeta de cuero y sacó la partitura del padre, las 8 páginas de caligrafía irregular, las correcciones en los márgenes, las últimas notas abiertas sin respuesta. Miró esas últimas notas por un tiempo, como siempre hacía, pero esta vez algo era diferente. No en la partitura todo estaba igual. Lo que era diferente estaba dentro de ella, una certeza nueva, sin explicación, de que la respuesta que el padre no terminó de escribir
estaba en Veloria, que el lugar guardaba algo que era suyo, que solo necesitaba tiempo para llegar hasta ello. Serena cerró la carpeta, apagó la lámpara y se quedó acostada en la oscuridad en silencio, con el viento de Veloria allá afuera y el corazón dentro del pecho, haciendo preguntas que aún no tenía respuestas para dar. Los días que siguieron al segundo encuentro entre Juan y Serena en el jardín seguían una rutina: las clases de violín por la mañana, los paseos, los tés, doña Carmen cuidando de todo con la precisión de siempre. Excepto por un detalle, Juan aparecía en la mansión Monteiro con una frecuencia que él mismo sabía. No era justificable, pero aún así encontraba pretextos. Traía documentos para don Ernesto, asuntos de las tierras que perfectamente podían esperar, incluso cortesías que la posición no exigía. Don Ernesto recibía cada visita con el placer genuino de un hombre bueno que no aprendió a desconfiar porque nunca tuvo razón suficiente para ello. Le gustaba Juan. Creía con todo el corazón que estaba haciendo lo mejor para Iris al honrar el acuerdo entre las familias, y la hija dejaba que él creyera, porque aún no había encontrado las palabras correctas ni el valor correcto para cambiar eso. Iris se sentaba a la mesa en las visitas, cumpliendo su papel con excelencia, pero desde el día en el jardín, una urgencia crecía en su pecho, la urgencia de quien ve algo yendo en la dirección equivocada y aún no sabe cómo cambiar el rumbo. Era una tarde de sol cuando don Alonso Toledo llegó a Veloria, en una carruaje que entró en el patio de la casona con el ruido familiar que Juan reconoció antes de llegar a la ventana. Bajó los escalones de la entrada a tiempo de ver al padre descender del vehículo con los movimientos cuidadosos de quien aprendió a respetar los límites de su propio cuerpo sin hacer de ello un drama. Don Alonso tenía el cabello completamente blanco y el rostro de quien vivió mucho y guardó muchos recuerdos, pero había en él una presencia que el tiempo no había tocado, el tipo de presencia que cambia el peso de un ambiente solo con entrar. «Padre», dijo Juan yendo a su encuentro con los brazos abiertos, y había en el abrazo que intercambiaron una sinceridad que dispensaba palabras. Don Alonso se apartó y miró al hijo con los ojos castaños que Juan había heredado, una mirada prolongada y atenta. «¿Estás bien?», preguntó don Alonso, directo, sin rodeos. «Estoy mejor ahora con su regreso», dijo Juan con firmeza. «¿Cómo fue su viaje?». Don Alonso contó del viaje mientras dejaba que el hijo lo condujera hacia dentro de la casona. Cenaron juntos aquella noche con las ventanas abiertas hacia los campos oscuros y la brisa entrando suave. Don Alonso preguntó por las tierras, por Veloria, por los negocios. Juan respondía sin rodeos, como siempre hablaba con el padre. Don Alonso era el único hombre con quien no necesitaba escoger las palabras con tanto cuidado. Cuando la cena llegó a su fin y los platos fueron retirados, don Alonso apoyó los codos en la mesa y se quedó mirando al hijo por un momento antes de hablar. «¿Y el compromiso?», preguntó él con la voz tranquila. «¿Cómo están las cosas con Lady Iris?». «Avanzando», dijo Juan, con el tono de siempre. Don Alonso escuchó todo y por fin asintió despacio, pero los ojos continuaron en el hijo. Sentía que había algo diferente, pero no iba a presionarlo. Durante una de las visitas de Juan, Iris propuso un paseo a caballo con la naturalidad de quien sugiere algo simple, y Juan aceptó con la compostura de siempre, sin dejar traslucir la alegría que sintió al saber que Serena los acompañaría. Miguel guió los caballos por el camino más hermoso de la propiedad, que descendía por el valle hasta el arroyo. El sol estaba alto, la hierba dorada ondulaba con el viento, y Serena cabalgaba al lado de Iris con los ojos abiertos a todo, porque había días en que Veloria pedía atención, y aquel era uno de ellos. A unos metros del arroyo, el caballo de Iris tropezó con una piedra escondida en la hierba. Miguel bajó antes de que alguien pudiera hablar, verificó el casco del animal con los movimientos seguros de quien entiende, probó el paso del animal. «No es nada serio», dijo Miguel, levantando los ojos hacia Iris con la calma de siempre. «Pero es mejor que descanse aquí un poco antes de volver». «Pueden seguir», dijo Iris con un gesto tranquilo en dirección al arroyo, mirando a Serena y a Juan.
Yo me quedo aquí con Miguel mientras el caballo descansa. Serena miró a Iris por un segundo. Iris sostuvo la mirada con una serenidad llena de intención. Juan asintió retomando el paso del caballo. Serena siguió. Llegaron al arroyo en silencio y bajaron de los caballos sin prisa, dejando que los animales bebieran y descansaran mientras el agua corría clara y baja sobre las piedras. El valle estaba quieto, solo el sonido del agua y del viento. Era la primera vez que quedaban a solas desde el encuentro en el jardín. Juan se quedó de pie en la orilla con el sombrero en la mano, mirando el agua por un momento antes de girar la cabeza hacia ella, como si necesitara ese segundo extra para recordar cómo se habla con una persona cuando el corazón hace demasiado ruido. ¿Tu padre te enseñó a tocar?, preguntó Juan con una voz más baja de lo habitual, del modo en que la voz queda cuando la pregunta importa de verdad. «Cuando tenía 5 años», respondió Serena, y su rostro se abrió de una forma que Juan no había visto antes, más presente, como si hablar del padre fuera la única cosa en el mundo capaz de bajar completamente su guardia. Él decía que el violín no se aprende, se reconoce, que la música ya está en nosotros antes de cualquier lección. «Tu padre era un hombre sabio», dijo Juan mirándola. «Era el mejor hombre que conocí», dijo Serena con una simplicidad que no necesitaba nada más. Su nombre era Héctor Hernández. Tocaba en cualquier lugar, en casa, en la calle, en los campos, en medio de una fiesta o en el silencio de una noche. Solía decir que la música es la única cosa que todo el mundo entiende, incluso cuando no hablan el mismo idioma. Juan se quedó mirándola mientras ella hablaba, y había en la forma en que escuchaba una atención que Serena sintió en la piel, no la atención educada de quien espera su turno de hablar, sino la atención de alguien que quiere cada palabra, que está guardando cada palabra. Héctor Hernández. El nombre quedó en el aire por un segundo con un peso que Juan no supo explicar. Había allí algo familiar que no lograba alcanzar, como un recuerdo guardado demasiado profundo. Lo intentó. No lo encontró y lo dejó pasar, porque Serena lo estaba mirando con los ojos verdes llenos de añoranza y de cariño al mismo tiempo, y era muy difícil pensar en cualquier otra cosa. «Has heredado eso de él», dijo Juan, por fin, con la voz baja. «La forma de tocar y hacer que todos entiendan lo que estás sintiendo, incluso sin decir una palabra». Serena se quedó en silencio por un momento con esas palabras. Eran lo más hermoso que alguien había dicho sobre ella. «Llevo su violín a todos los lugares a los que voy», dijo ella por fin, mirando el estuche sujeto a la silla. «Es la única forma que encontré de sentir que aún está cerca». Hizo una pausa, y cuando giró el rostro hacia Juan, había en los ojos verdes una vulnerabilidad que no solía mostrar a nadie. «¿Puedo tocar para ti?». Juan sintió algo apretarse en el pecho con esa pregunta. Serena quería tocar para él, solo para él. «Por favor», dijo él con una voz que apenas salió. Serena abrió el estuche. Sacó el violín con el cuidado de siempre. Se puso de pie cerca del árbol más próximo y tocó. Tocó diferente de todas las otras veces. Tocó para él, y ambos lo sabían. Juan se quedó inmóvil con el sombrero en la mano y los ojos en ella durante cada nota. No en el paisaje, no en los campos, no en el arroyo, solo en ella, en la forma en que el arco se movía, en la forma en que sus ojos se cerraban en los pasajes que el corazón conocía de memoria, en la luz del sol cayendo de lado sobre el cabello castaño. Tocó los compases del padre. Fue más allá del punto donde siempre se detenía, fue más lejos de lo que solía ir, y cuando la última nota quedó suspendida en el aire y se fue con el viento, el silencio que vino después era del tipo que duele un poco porque es demasiado hermoso para durar. Serena bajó el arco despacio y levantó los ojos. Él estaba demasiado cerca. Ninguno de los dos había percibido cuándo ocurrió eso, o tal vez sí, y no habían hecho nada para evitarlo. Juan estaba a menos de un paso de ella, y los ojos castaños estaban en los ojos verdes de ella con una claridad que ya no tenía ningún disfraz. Ninguno de los dos retrocedió. Veloria quedó completamente en silencio alrededor de ellos, y el sol descendiendo despacio en el horizonte. Juan levantó la mano despacio,
y se detuvo. Se detuvo porque sabía lo que costaría, porque había un acuerdo y una vida entera construida alrededor de una palabra que había dado antes de saber que iba a encontrar a Serena. Serena desvió la mirada primero, despacio, con cuidado, con los ojos yendo al suelo. Juan retrocedió un paso, pasó la mano por el cabello, respiró hondo y miró al horizonte por un largo momento. Serena guardó el violín en silencio. Montaron los caballos y regresaron por el mismo camino lado a lado, sin tocarse y sin hablar, con el peso de todo lo que no fue dicho ocupando el espacio entre ellos, mayor y más real de lo que cualquier palabra habría sido. Una cena formal en la mansión Monteiro ocurrió la semana siguiente, con la mesa puesta con el cuidado que doña Carmen reservaba para ocasiones que importaban. Don Ernesto en la cabecera, satisfecho y hospitalario como siempre, doña Carmen del otro lado, con la elegancia de quien domina un ambiente sin necesidad de levantar la voz, don Alonso al lado de Juan, Iris compuesta y gentil, y Serena en la punta de la mesa, con el vestido más arreglado que había traído en la pequeña maleta, y la postura erguida que el padre enseñó. Don Alonso fue presentado a Serena con las palabras correctas, y cuando sus ojos se posaron en el rostro de ella, algo ocurrió que no esperaba, algo pequeño, casi imperceptible, como ver en un rostro extraño un rasgo que pertenece a alguien que se conoció muy bien en otro tiempo. Desvió la mirada, retomó la conversación, se sirvió del plato con calma, pero se quedó con esa sensación toda la noche. Serena tocó después de la cena a pedido de don Ernesto, que aplaudía antes incluso de que la última nota terminara con el entusiasmo genuino de quien aprecia la música con el corazón y no con el conocimiento. Ella tocó con los ojos cerrados en los pasajes que conocía de memoria, los compases del padre, la melodía que Veloria ya conocía, y don Alonso permaneció inmóvil en la silla con la taza detenida en la mano y los ojos fijos en ella durante toda la ejecución, con una expresión que Juan notó. De regreso a la casona esa noche, don Alonso fue al cuarto sin demora. Se quedó acostado con la melodía en la cabeza, aquella música, la frase musical abierta sin respuesta, e intentó alcanzar el recuerdo que insistía en permanecer fuera de alcance. Conocía esa música. Estaba absolutamente seguro de ello. Pero ¿de dónde? ¿De cuándo? ¿De quién? Eso quedaba en la oscuridad junto con él, del otro lado de una pared fina que no conseguía atravesar. No durmió por un largo tiempo. Iris esperó 2 días antes de tocar a la puerta del despacho del padre. Don Ernesto estaba con los libros de cuentas abiertos cuando ella entró y levantó los ojos con la sonrisa de siempre. «Iris», dijo don Ernesto, con cariño genuino. «Entra, hija mía». Iris entró, cerró la puerta con cuidado, cruzó la alfombra hasta frente a la mesa y se quedó de pie con las manos juntas y el rostro con una expresión que don Ernesto no sabía leer bien. Era algo más profundo y decidido. «Padre», dijo Iris con la voz firme y clara, «necesito contarte algo, y necesito que me escuches hasta el final antes de decir cualquier cosa». Don Ernesto cerró el libro de cuentas con cuidado, cruzó las manos sobre la mesa y escuchó. Iris contó todo, Miguel, los años en silencio, lo que sentía, lo que escondía. No pidió permiso, no pidió disculpa. Contó con la claridad de quien esperó demasiado tiempo para hablar y ya no puede esperar. Cuando terminó, la sala estaba en completo silencio. Don Ernesto se quedó mirando a la hija por un largo momento sin hablar, con el rostro cerrado y los ojos atentos, e Iris se quedó de pie frente a la mesa con el corazón en la garganta, esperando, sin saber lo que vendría. «Gracias por la honestidad, Iris», dijo don Ernesto por fin con una voz baja y muy cuidadosa. Eso fue todo lo que dijo. E Iris no supo al salir de aquel despacho si esas palabras eran el comienzo de algo bueno o el comienzo de algo difícil. Pero salió con la ligereza de quien soltó un peso que llevaba sola desde hacía demasiado tiempo, cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie en el pasillo por un momento con la mano aún en la manija, respirando. El consejero del ducado, barón Castillo, llegó a la casona en una tarde nublada, con la puntualidad de quien sabe que llegar a tiempo es una forma de mostrar quién manda. Era un hombre bien presentado,
con la sonrisa fácil de quien la usa como herramienta, y Juan lo recibió con la frialdad educada que reservaba para conversaciones que necesitaba tener. Pero no quería. Hablaron de los preparativos del compromiso formal, de las fechas, de los detalles. El varón fue preciso, Juan respondió con precisión y todo transcurrió con la eficiencia seca de dos personas que saben exactamente lo que necesitan hacer. Fue cerca del final que el varón se recostó levemente en la silla y dijo con el tono despreocupado de quien menciona el clima allá afuera: «Veloria ha estado hablando, Excelencia», dijo el varón con la sonrisa en su lugar. «La señorita Hernández parece haber causado una impresión considerable por aquí, en las personas correctas». Hizo una pausa calculada, y en las equivocadas también. Juan lo miró con los ojos castaños sin ninguna expresión. «Veloria siempre habla, Castillo», dijo Juan, con la voz tranquila y firme. «Es la costumbre de la región». «Sin duda», concordó el varón levantándose con la cordialidad de siempre. «Solo que algunas costumbres tienen un precio, Excelencia, y siempre es mejor pagar antes de que la cuenta llegue demasiado tarde». Salió con una sonrisa y una inclinación de cabeza, y Juan se quedó sentado mirando la puerta cerrada después de que los pasos del varón desaparecieron en el pasillo. La frase había sido dicha con ligereza, pero Juan conocía lo suficiente al varón Castillo para saber que cuando sonreía así, no era por gentileza. Algunos días después, el varón Castillo convocó una cena en su casa. Don Ernesto, Juan e Iris, para sellar de forma definitiva la fecha del compromiso formal. Juan fue porque no tenía cómo negarse. Serena se quedó en la mansión Monteiro cuando Iris partió, y las dos se miraron en la puerta por un segundo, antes de que Iris le apretara la mano y saliera sin decir nada. Pero el apretón dijo lo suficiente. La mesa del varón era más grande y más fría que la de los Monteiro, con la formalidad de quien usa la propia casa como demostración de poder. Don Ernesto se sentó satisfecho. Iris mantuvo la postura de siempre y los ojos tranquilos, pero Juan conocía a Iris lo suficiente para saber que esa calma tenía un costo. Castillo condujo la conversación con el dominio de quien preparó cada palabra con anticipación, y cuando llegó el momento, anunció la fecha con la sonrisa de quien gana antes de jugar. Juan miró a Iris. Iris lo miró a él, y negó con la cabeza despacio, casi imperceptible, del modo de quien dice «no hagas eso». Juan miró el mantel blanco de la mesa por un segundo. «Confirmado», dijo él, con una sola palabra, seca, que cayó sobre la mesa como algo pesado. El varón levantó la copa con satisfacción. Don Ernesto sonrió, aún sabiendo en el fondo cuánto le costaba eso a la hija. Iris miró la copa de vino frente a ella y no bebió. Juan no miró a nadie durante el resto de la cena. Se quedó con los ojos en la mesa y el pensamiento en aquella tarde en el arroyo. Serena supo de la cena antes de que Iris regresara. Doña Carmen mencionó la posible fecha del compromiso con la naturalidad de quien transmite un recado cualquiera, sin percibir lo que esas palabras hacían por dentro de quien las oía. Serena asintió con calma. Cuando subió al cuarto, se quedó sentada en el borde de la cama por un largo tiempo, con las manos en el regazo y el violín del padre en el estuche al lado. Cuando Iris llegó y tocó a la puerta, Serena ya había llorado lo que tenía que llorar y guardado el resto en el lugar donde se guardan las cosas que duelen demasiado para quedarse en la superficie. Las dos no hablaron sobre la cena esa noche. No lo necesitaban. A la mañana siguiente, Serena abrió la partitura del padre sobre el atril de la sala de clases, e Iris se sentó en el banco con la postura de quien había mejorado mucho en las semanas de clase. Trabajaron los compases del ejercicio, corrigieron la posición del arco, repitieron el pasaje que Iris insistía en apresurar, y cuando llegaron a la pausa, Serena, al pasar las páginas de la partitura, dejó caer una hoja. La hoja se posó en el suelo entre ambas. Iris se agachó antes que Serena y la tomó. Iba a devolverla sin mirar, pero la mano se detuvo a mitad de camino. Giró la hoja. En los márgenes, escritas con la caligrafía pequeña e irregular del padre de Serena, había líneas de texto en latín, densas, cuidadosas, del tipo que se escribe cuando se quiere que las palabras perduren. «Serena», dijo Iris, con la voz diferente de repente, más baja, más cuidadosa.
¿Sabes lo que está escrito aquí? Serena miró la hoja y negó con la cabeza despacio. Nunca lo supe, dijo ella con una tranquilidad honesta. Mi padre sabía latín. Siempre quise aprender para entender lo que él escribió, pero nunca tuve cómo. Hizo una pausa breve. ¿Qué dice Iris? Iris leyó en silencio. Leyó una vez, leyó de nuevo, y en la segunda lectura una lágrima corrió por su rostro antes de que pudiera detenerla, lenta, silenciosa, del tipo que no viene de tristeza, sino de algo mucho mayor, cuando uno entiende de repente algo que estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Se levantó del banco, cruzó el pequeño espacio entre ellas y abrazó a Serena con fuerza, del tipo de abrazo que no pide permiso. «Iris», dijo Serena, sorprendida, con los brazos que fueron a su espalda por instinto. «¿Qué pasa? ¿Qué está escrito?» Iris se apartó lo suficiente para mirarla, con los ojos aún húmedos y el rostro de quien acaba de entender algo que cambia todo, y sostuvo las manos de Serena con ambas manos antes de hablar. «Aún no puedo decírtelo», dijo Iris con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Pero necesito que confíes en mí. Necesito hacer algo primero». Apretó las manos de Serena. El destino sabe exactamente lo que hace Serena. Lo sé ahora más que cualquier otra cosa en la vida. Serena se quedó mirándola sin entender, pero había en el rostro de Iris una certeza tan completa y tan clara que las preguntas se quedaron detenidas en la garganta sin poder salir. Iris salió de la sala con la hoja en la mano y el corazón acelerado, no por miedo, sino por la certeza de quien finalmente sabe lo que necesita hacer y no puede esperar un minuto más. Cruzó el pasillo, bajó la escalera, atravesó el jardín sin detenerse en nada, y cuando llegó al portón de la propiedad, llamó a Miguel con un gesto rápido y pidió el caballo más rápido del establo. Miguel la miró por un segundo, vio el rostro, vio la hoja, no hizo preguntas, trajo el caballo. Iris llegó a la casona de los Toledo en menos de 20 minutos. El empleado que abrió la puerta reconoció a Lady Iris y la condujo hasta la sala de estar sin demora. Don Alonso estaba solo, sentado cerca de la ventana con un libro abierto sobre el regazo que claramente no estaba leyendo. Los ojos estaban en los campos allá afuera, en ese modo distante de quien está pensando en algo que no tiene nada que ver con el lugar donde está. Se levantó cuando Iris entró, con la cortesía de siempre. «Lady Iris», dijo don Alonso con una sonrisa gentil. «Juan no está, él fue». «Lo sé», dijo Iris con la voz firme y tranquila. «Vine a hablar con usted». Don Alonso se quedó inmóvil por un momento, leyendo su rostro. Luego asintió despacio e hizo un gesto hacia la silla del otro lado de la mesa. «Siéntese, por favor». Iris no se sentó. Llegó hasta la mesa, colocó la hoja sobre ella con cuidado y se quedó de pie, con las manos juntas al frente, en silencio. Don Alonso bajó los ojos hacia la hoja. Se quedó así por un segundo, 2, y entonces algo ocurrió en su rostro que Iris nunca olvidaría, un cambio lento, profundo, que comenzó en los ojos y descendió hasta las manos, que fueron al borde de la mesa como si necesitaran apoyo. Reconoció la caligrafía. Iris vio el momento exacto en que eso ocurrió y vio también el peso que ese reconocimiento cargaba, el peso de años y años guardados dentro de un hombre que aprendió a cargar en silencio. Don Alonso levantó los ojos hacia Iris, y ella vio en ese rostro de hombre viejo todo lo que no fue dicho por demasiado tiempo. «Con permiso», dijo don Alonso, con la voz que necesitó un esfuerzo para salir en el lugar correcto. Salió de la sala con la hoja en la mano y los pasos más lentos de lo habitual. El baúl estaba al fondo del cuarto, debajo de la ventana que daba a los campos del lado norte de la propiedad, el mismo lado donde, décadas atrás, 2 hombres jóvenes solían sentarse en la hierba y tocar música hasta que el sol se acababa. Don Alonso abrió el baúl con la llave que llevaba en el bolsillo del chaleco. Debajo de un pañuelo de lino doblado con cuidado estaba el libro, un volumen grueso de tapa oscura, con las páginas amarillentas y el lomo gastado de quien lo hojeó muchas veces. Don Alonso lo sacó despacio, lo abrió por la mitad y allí estaba, la otra mitad de la partitura.
4 páginas dobladas con la caligrafía de Héctor en las notas y la caligrafía de Alonso en los márgenes. Los dos siempre trabajaban así. Uno componía, el otro anotaba, y a veces intercambiaban, y a veces los dos escribían al mismo tiempo, y después reían porque las notas se encontraban en el medio como si supieran el camino por sí solas. Don Alonso se quedó mirando esas páginas por un largo tiempo, sentado en el borde de la cama, con las 2 mitades en las manos, la que Iris trajo y la que él guardó. Y por primera vez en muchos años, colocó ambas juntas sobre el regazo. La música estaba completa delante de sus ojos. La música que los dos habían compuesto. Eran jóvenes. Creían que la amistad no tenía precio, hasta que la sociedad lo cobró. Don Alonso se quedó mirándola. Los ojos se fueron humedeciendo despacio, sin prisa. Lloró. Lloró por el amigo que perdió no por la muerte, sino por la cobardía, la suya propia, que dejó que la diferencia de clase hablara más alto que todo lo que los dos habían construido. Lloró por la promesa que había hecho y cumplido solo a medias, porque cuidar las tierras de Héctor en silencio no era lo mismo que cuidar a su hija como prometió. Secó los ojos con el pañuelo de lino, tomó las 2 mitades de la partitura juntas con cuidado y fue hacia la sala donde Iris esperaba. Serena estaba en la sala de clases cuando don Alonso llegó a la mansión Monteiro. Se había quedado sola después de que Iris salió, permaneció allí por un largo tiempo, con el violín en el regazo y la música suspendida en el aire, intentando entender qué había visto Iris en aquellas palabras para llorar de esa manera. Cuando oyó abrirse la puerta levantó los ojos. Don Alonso estaba en el umbral, con las 2 mitades de la partitura en las manos, los ojos castaños iguales a los de Juan puestos en ella, con una expresión que no comprendía. Serena se levantó por instinto. Don Alonso entró despacio, se detuvo a 2 pasos de ella y se quedó mirando su rostro por un momento, los ojos verdes, la postura, la forma en que sostenía el violín. Y entonces algo dentro de él cedió, porque aquellos ojos eran los ojos de Héctor, eran los mismos ojos que conocía desde que ambos tenían 20 años y el mundo entero por delante, y don Alonso, que era un hombre de presencia fuerte y palabras medidas, comenzó a llorar antes de lograr decir una sola palabra. Serena se quedó inmóvil, sin entender, con el corazón acelerado. «Don Alonso», dijo ella con cuidado, «¿se encuentra bien?» Don Alonso levantó la mano en un gesto suave que pedía un momento. Respiró hondo, se limpió los ojos, y cuando volvió a alzar el rostro hacia ella, había en él una paz que parecía haber costado mucho alcanzar. «Tienes los ojos de tu padre», dijo don Alonso con la voz baja y firme. «Los mismos ojos. Siempre fueron los ojos más honestos que conocí». Serena se quedó inmóvil. «¿Usted conoció a mi padre?», preguntó ella, y la voz salió pequeña. «Héctor Hernández fue el mejor amigo que tuve en la vida», dijo don Alonso, y cada palabra salió con el peso de quien esperó demasiado tiempo para decirla. «Durante años fuimos inseparables. Tocábamos juntos, trabajábamos juntos, soñábamos juntos. Él era el hombre más generoso y más honesto que conocí, y dejé que la sociedad me separara de él. Dejé que la diferencia de clase, la opinión de terceros, dejé que todo eso acabara con la amistad más verdadera que la vida me dio». Hizo una pausa. «Cargo ese dolor hasta hoy. Quiero pedirte perdón, Serena, por mi cobardía. Tú pagaste un precio que no era tuyo pagar». Serena se quedó mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, porque no había nada que cupiera en ese momento antes de oírlo todo. Don Alonso colocó las 2 mitades de la partitura sobre el estante, al lado de la hoja que Iris había traído, y se quedó un momento mirándolas juntas antes de continuar. «Antes de separarnos, tu padre y yo hicimos una promesa», dijo él volviéndose hacia ella. «Quien partiera primero cuidaría del hijo del otro como propio. Héctor partió primero, y yo fallé a esa promesa de un modo que no puede deshacerse con palabras». Don Alonso respiró hondo. «Pero hay una parte de esa promesa que aún puedo cumplir. Tu padre no lo sabía. Fuimos separados antes de eso, pero en nombre de nuestra amistad, doné parte de las tierras de este ducado a su descendencia, a ti, Serena».
Esas tierras son tuyas por derecho. Siempre lo fueron. El silencio que cayó después de esas palabras era diferente de todos los otros silencios que Serena había vivido en Veloria. Serena miró la partitura sobre el estante. Las dos mitades juntas por primera vez. La música completa de principio a fin. Y entonces lloró. Don Alonso se quedó de pie a su lado en silencio, respetando el llanto como si supiera que necesitaba suceder por completo. Cuando Serena levantó los ojos hacia él, don Alonso tenía el rostro sereno y había en él un alivio que parecía haber llegado después de muchos años esperando. Iris me contó todo en el camino. Sabía que algo había cambiado en Juan en el tiempo que estuve fuera. Quiero que sepas que será un honor tenerte como parte de mi familia, dijo don Alonso, con la voz firme y los ojos húmedos. Un honor que no merezco, pero que recibo con todo el respeto y el cuidado que debería haber tenido desde el principio. Serena se quedó mirando a aquel hombre de cabello blanco y ojos castaños, que lloraba por su padre con una sinceridad que no cabía en ninguna mentira, y sonrió. Don Alonso cerró los dedos sobre su mano con el cuidado de quien sostiene algo precioso que tardó mucho en llegar. Don Alonso explicó con calma lo que debía hacerse. Los documentos, los registros, los procesos que darían a Serena lo que era suyo por derecho de forma oficial y definitiva. Todo eso debía suceder en la casona, donde los papeles de las tierras estaban guardados desde hacía décadas en un archivo que solo don Alonso conocía bien. Serena miró por la ventana de la sala de clases hacia los campos de Veloria. A lo lejos, recortada contra el horizonte, estaba la casona de piedra oscura, la misma casona que veía desde la ventana del cuarto desde el primer día. Cerró el estuche del violín con cuidado, tomó la carpeta de la partitura que ahora estaba completa, y fue. La reunión tuvo lugar en la sala grande de la casona, con don Alonso en la cabecera de la mesa y el barón Castillo al otro lado. Don Ernesto estaba junto a Iris y había en su rostro una expresión que aún intentaba organizarse, porque todo lo que había oído aquella tarde era mucho para un hombre que creía saber cómo estaban las cosas. Don Alonso no usó muchas palabras. Colocó los documentos sobre la mesa, explicó la promesa, explicó las tierras, explicó quién era Serena dentro de la historia de Veloria con la claridad directa de quien ya no tiene nada que ocultar y no quiere perder tiempo. El barón Castillo escuchó todo con la sonrisa en su sitio hasta el momento en que percibió que la sonrisa no iba a ayudar. Intentó argumentar, citó el acuerdo, las familias, los planes. «El acuerdo está deshecho», dijo don Alonso, con una voz que no subió ni un tono, pero que cerró todas las puertas al mismo tiempo. «Las tierras de Serena Hernández están registradas en este ducado y serán formalizadas en los próximos días. Lo que había entre las familias Toledo y Monteiro fue decidido por mí y está siendo deshecho por mí ahora, con el mismo derecho. Puede retirarse, Castillo». El barón se quedó inmóvil por un momento, con las palabras de réplica aún en la boca, y entonces entendió que no había argumento que don Alonso Toledo no hubiera considerado y descartado antes de abrir la boca. Se levantó con la dignidad que pudo mantener, hizo un gesto seco y salió. El silencio que quedó después de su salida era más limpio, más honesto. Don Ernesto se quedó mirando la puerta cerrada por un momento. Luego giró la cabeza hacia Iris, que estaba sentada con las manos en el regazo y los ojos tranquilos, los ojos de quien esperó ese momento durante demasiado tiempo para sorprenderse ahora. Don Ernesto se quedó mirando a la hija por un largo tiempo, y entonces hizo algo que Iris no esperaba. Se levantó y la abrazó. Sin palabras, sin explicaciones, sin el discurso que un padre prepara cuando necesita reparar algo. Solo el abrazo, largo y firme, del tipo que pide perdón sin necesidad de decir el nombre del error. Iris cerró los ojos y apoyó la cabeza en el hombro del padre. «¿Cómo se llama?», preguntó don Ernesto en voz baja, aún con los brazos alrededor de ella. «Miguel», dijo Iris. «Miguel Arantes». Don Ernesto asintió despacio, con el mentón aún apoyado en la parte superior de su cabeza. «Invítalo a cenar mañana», dijo él. Iris abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo lloró de alivio.
Juan llegó a la casona algunos días después, por el camino de tierra que cruzaba los campos del lado este, con el movimiento del carruaje y la cabeza aún llena de los asuntos que había resuelto fuera, contratos, tierras, conversaciones largas con hombres que hablaban mucho y decían poco. Estaba cansado, un cansancio que viene de dentro, no del cuerpo, y lo que quería era el silencio de la casona, una taza de té, y no pensar en nada por algunas horas. Bajó del carruaje en el patio, saludó al empleado que vino a su encuentro, subió los escalones de la entrada, y antes de llegar a la puerta, ésta se abrió. Don Alonso estaba en el umbral, y Juan percibió que el padre tenía algo importante que decir, y entonces escuchó. Venía de dentro de la casa, del salón, por la dirección del sonido, claro, limpio, el violín que conocía de memoria después de tantas semanas, pero diferente de todas las otras veces que lo había escuchado, diferente porque parecía completo. La música continuaba. Aquella frase que siempre se detenía en medio ahora tenía una respuesta. Las notas seguían con una belleza que Juan jamás olvidaría. La melodía sonando dentro de su propia casa por primera vez. Los ojos de Juan se humedecieron antes de que pudiera hacer algo para evitarlo. Don Alonso puso la mano sobre el hombro del hijo con un peso gentil y firme, el peso de una mano que conoce al hijo desde siempre y sabe exactamente lo que siente sin necesidad de preguntar. «Padre», dijo Juan con la voz que necesitó esfuerzo para salir. «Siempre perteneció a este lugar, Juan», dijo don Alonso con la voz baja y serena. «Veloria lo sabía». Hizo una pausa. «Te espera, hijo». Juan se quedó inmóvil un momento más en el umbral de la puerta, con la música llenando el aire a su alrededor y los ojos que no lograban secarse bien, y entonces entró. Serena estaba de pie en el centro del salón, con los ojos cerrados y el arco en el último compás, la postura erguida, el cabello castaño suelto sobre el hombro. La luz de la tarde entraba por las altas ventanas de la casona de una manera que Juan nunca había visto antes, dorada, directa, como si supiera dónde posarse. Cuando Serena terminó la última nota y abrió los ojos, Juan estaba en la puerta del salón. Ambos se quedaron mirándose por un momento, ella con el arco aún en la mano, él con los ojos castaños humedecidos. Todo a su alrededor había dejado de existir. Juan cruzó el salón despacio, como quien teme que el momento termine si va demasiado rápido. Se detuvo a un paso de ella, los ojos castaños en los ojos verdes, los mismos de siempre, los mismos de la plataforma, los mismos del jardín y del arroyo, y de todas las veces en que ambos fingían que no había nada allí. Serena no desvió la mirada. Juan levantó la mano, la misma mano que se había detenido en el arroyo aquel día en que el costo era demasiado alto, y esta vez no se detuvo. Tocó su rostro con cuidado, con la delicadeza de quien sostiene algo que esperó mucho tiempo para poder sostener, y Serena cerró los ojos por un segundo antes de que él se acercara y finalmente, después de todo, la besara. Fue un beso apasionado y profundo, sin prisa porque llegó a donde necesitaba llegar. Cuando se separaron, ambos permanecieron inmóviles con las frentes juntas por un momento, respirando el mismo aire, sin necesidad de ninguna palabra. Desde el umbral de la puerta, don Alonso observó en silencio, y sonrió. Estaba tranquilo. El destino se había encajado, Veloria lo sabía, siempre lo supo. 3 meses después el jardín de la mansión Monteiro nunca había estado tan hermoso. Las flores adornaban las sillas y el almendro, el camino de piedras cubierto de pétalos, la luz del sol, cálida y dorada, iluminando y calentando todo alrededor. Don Alonso estaba de pie al lado del hijo al final del camino de piedras, los ojos castaños que insistían en humedecerse desde que se había despertado aquella mañana. Había intentado contenerse. Era un hombre de presencia fuerte. Siempre lo había sido. Pero hay un momento en que la emoción es mayor que cualquier cosa, y don Alonso había llegado a ese momento mucho antes de que saliera el sol. Juan estaba de pie al lado del padre con el abrigo oscuro y los ojos en el final del camino, donde Serena aparecería. Estaba en silencio. No el silencio de quien está nervioso, sino el silencio de quien está completamente presente.
de quien no quiere perder ni un segundo de lo que está por suceder. Del otro lado del camino, Iris estaba con Miguel al lado, del brazo, con el vestido color lavanda y una sonrisa que lo decía todo. Miguel estaba de pie con la postura tranquila de siempre, mirando enamorado a la mujer a su lado. Don Ernesto, junto a doña Carmen, miraba al yerno con los ojos llenos de orgullo, tranquilo con la certeza de que la hija sería muy feliz. Y entonces Serena apareció. Apareció al final del camino de piedras con el vestido sencillo que ella misma eligió. Blanco, sin exageración, con el escote bordado a mano por Iris en las noches en que ambas se quedaban despiertas conversando. El cabello castaño suelto sobre el hombro, como a Juan le gustaba. En la mano izquierda el violín del padre, no para tocar, sino para traer a Héctor Hernández junto para el día más importante de su vida. Juan la vio aparecer al final del camino y dejó de respirar. No era el vestido, no eran las flores en el cabello que Iris había colocado por la mañana, riendo en voz baja para no despertar la casa. Era ella, la forma en que caminaba con la postura erguida, la manera en que los ojos verdes estaban en él desde el primer paso, directos y honestos como siempre lo habían sido, como lo fueron en la plataforma. Era la visión más hermosa que Juan había visto en su vida. En ese instante, solo Serena existía para él. Don Alonso colocó la mano sobre el hombro del hijo por un segundo, solo un segundo, firme y gentil, y Juan sintió en ese gesto todo lo que el padre ya no necesitaba decir con palabras. Serena llegó hasta él despacio, se detuvo a un paso, se quedó mirándolo, los ojos que él pasaría el resto de su vida aprendiendo a leer y que ya conocía de memoria. «Trajiste el violín», dijo Juan en voz baja, con una sonrisa que llegó antes de que la planeara. «La necesitaba estar aquí», respondió Serena, con la voz que solo él escuchaba de ese modo. Don Alonso, al lado, ya no intentó contener los ojos húmedos. La ceremonia fue sencilla y verdadera, las palabras correctas dichas por el hombre correcto en el lugar correcto, con toda veloria alrededor y el sol ascendiendo despacio en el cielo azul de la mañana. Cuando llegó el momento en que ambos dijeron sí, el viento que había estado quieto desde el amanecer pasó bajo por el jardín, como si Veloria hubiera esperado ese momento para respirar de nuevo, y cuando Juan se inclinó para besar a Serena por primera vez como marido, don Alonso bajó la cabeza por un segundo y murmuró algo que nadie oyó, pero que era para Héctor Hernández, y que Héctor, donde quiera que estuviera, con certeza entendió. Un año había pasado, y Veloria en primavera era de una belleza surreal. Los campos se volvían verdes de una forma que el otoño y el invierno no dejaban imaginar, un verde profundo y vivo que se extendía hasta el horizonte con generosidad. Las flores silvestres se abrían en los bordes de los caminos, las ventanas de la casona permanecían abiertas, desde el amanecer hasta el anochecer, y el viento que entraba traía el olor de la tierra mojada, de las flores y de algo más, sin nombre, pero que es el olor de Veloria cuando todo está bien. Serena estaba en el jardín de la casona una tarde, sentada en el banco de piedra que don Alonso había mandado colocar cerca de la ventana del salón. El violín estaba en el hombro, los ojos cerrados. La partitura completa salía de las cuerdas con la naturalidad de quien toca algo que conoce de memoria desde hace mucho tiempo. La mano derecha, de vez en cuando, se detenía en el arco por un segundo y se dirigía al vientre, despacio, con el gesto instintivo de quien aún se está acostumbrando a la novedad, y luego volvía al violín, y la música continuaba. Juan estaba en la ventana del salón mirándola. Se quedaba así con frecuencia, de pie en la ventana con el trabajo olvidado en la mesa detrás de él, mirando a Serena en el jardín con los ojos de quien teme parpadear y perder algo. Ella sabía que él estaba allí. Nunca decía nada, solo tocaba un poco más despacio cuando sentía su mirada. Don Alonso vino a sentarse al lado del hijo aquella tarde, con la taza de té en la mano y los movimientos cuidadosos de siempre. «La música es diferente ahora», dijo don Alonso, mirando a Serena en el jardín. «Es porque está completa», dijo Juan sin apartar los ojos de ella. Don Alonso se quedó en silencio por un momento,
escuchando las notas llegar por la ventana abierta traídas por la brisa de Veloria. A Héctor le habría gustado oír esto, dijo por fin, con la voz baja y tranquila. Siempre supo que su música iba a llegar a donde necesitaba llegar, solo no sabía por qué camino. Juan no respondió, pero puso la mano en el hombro del padre por un segundo, el mismo gesto que don Alonso había hecho con él en el jardín el día de la boda, y don Alonso cerró los ojos por un momento y escuchó la música del mejor amigo. En la mansión Monteiro, la vida tenía el ritmo nuevo de las cosas que se han arreglado. Iris estaba en la veranda con un libro abierto en el regazo, con Miguel al lado en una silla que don Ernesto había mandado colocar allí sin que nadie lo pidiera. La tarde estaba tranquila, el sol descendiendo despacio en los campos, e Iris tenía una mano en el libro y la otra posada sobre el vientre, un gesto nuevo, aún tímido, que no siempre percibía que estaba haciendo. Miguel lo percibía. «¿Estás bien?», preguntó él con la voz baja, los ojos en ella. «Nunca estuve tan bien», dijo ella con una sonrisa llena de ternura mientras miraba a su marido. Miguel colocó la mano sobre la de ella, sobre el vientre, con el cuidado de quien sostiene algo precioso, y se quedaron así por un momento en silencio. Don Ernesto apareció en la puerta de la veranda viniendo del despacho y se detuvo. Se quedó en el umbral de la puerta mirando a la hija y a Miguel con las manos sobre su vientre, aquel gesto simple y pleno que lo decía todo sin necesidad de una palabra. Sus ojos se humedecieron. No dijo nada por un momento. Luego respiró hondo y fue hacia ellos. Se detuvo al lado de la silla de Iris y colocó la mano en su hombro con cuidado. «La cena está casi lista», dijo, con la voz que necesitó un pequeño esfuerzo para salir en el lugar correcto. Iris cubrió la mano del padre con la suya y lo miró desde abajo con cariño. «Ya vamos, padre», dijo ella. Don Ernesto asintió despacio, y antes de entrar, se quedó un segundo más mirándolos a ambos, a Miguel que amaba a su hija con la claridad simple de quien no tiene nada que ocultar, y a Iris que finalmente estaba donde siempre debió haber estado, y Veloria, allá afuera, continuaba escribiendo sus historias con la paciencia de siempre, una a la vez, en el momento adecuado, como siempre hizo. Queridos oyentes, hemos llegado al final de otra hermosa historia de amor. Y una vez más, el destino nos demuestra que sabe exactamente lo que hace. Tú que te quedaste conmigo hasta aquí, sabes que esta no es solo una historia de amor. Es una historia sobre valentía. La valentía de sentir, de decir la verdad cuando es más fácil quedarse en silencio. De pedir perdón, no con palabras bonitas y ensayadas, sino con actos. De esperar al amor correcto sin dejar que el mundo te convenza de que no existe. La vida guarda muchas sorpresas para nosotros. Guarda músicas, promesas, encuentros que aún no han sucedido. Y todos ellos ocurren no cuando lo planeamos, sino que ocurren en el momento adecuado. Confía en eso, confía en tus sentimientos y sobre todo, confía en tu corazón. Gracias una vez más por estar aquí conmigo. Ya no imagino mi vida sin ustedes. Suscríbete al canal Los Corazones Enamorados. Activa la campanita, porque hay mucho más esperándote. Un abrazo fuerte a tu corazón. Te espero en la próxima.